Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 7 del primer libro de Reyes. 7 años demoró Salomón en construir el templo de Dios. El lugar donde había sido construido había sido elegido, consagrado para este fin. Una vez terminada esta maravillosa obra, Salomón se dispone a realizar otras construcciones. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. ¿Cuáles fueron las construcciones que realizó Salomón? La primera la encontramos en el verso 1. Edificó su propia casa. La segunda la encontramos en el verso 2. Edificó la casa del bosque del Líbano. Y la tercera la encontramos en el verso 8. Edificó también una casa para su esposa. Estas tres construcciones fueron realizadas de manera minuciosa, guiadas también por el Señor. El verso 9 dice que todas estas obras fueron de piedras costosas, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, lo mismo por fuera hasta el gran atrio. Estas tres construcciones que Salomón realizó posterior a haber construido la casa de Dios, sin duda, él colocó los mejores materiales. Esto nos recuerda lo importante que es para nosotros invertir en la construcción de nuestras propias casas o de nuestros hogares. Aquí aprendemos tres principios. El primero, el capítulo comienza diciendo después. ¿Después de qué? Después que Salomón hubo terminado la casa del Señor. Recordemos que Dios debe ser el primero. Una vez que nosotros hemos dado a Dios lo que a Él le corresponde, una vez que hemos trabajado para su obra, una vez que hemos hecho su voluntad, ahora podemos continuar con nuestras propias tareas. Salomón entendía perfectamente el principio, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Recuerda, primero Dios. El segundo principio es que Salomón pensó también en su esposa. Le construyó una casa a ella. Cuán importante es que todos aquellos que hoy estamos casados pensemos en esa persona que Dios nos ha dado para que viva con nosotros por siempre hasta que Cristo Jesús venga. Una vez que nos unimos en santo matrimonio, es menester del cónyuge poder pensar en el bienestar de su pareja y no en su propio bienestar. Y el tercer aspecto, la tercera lección que aprendemos es que los cimientos de una casa son muy importantes. Estos deben ser analizados constantemente. El versículo 10 dice que el cimiento era de piedras costosas y de grandes piedras. Es necesario que invirtamos en los cimientos de nuestro hogar. Si esos cimientos están fortalecidos, entonces nuestro hogar lo será. Nada lo derribará. Podrán venir torrentes, lluvias, huracanes, tempestades de problemas, pero estos no harán sucumbir la fortaleza de nuestro hogar porque sus cimientos están bien arraigados, sobre todo porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Después que Salomón hubo terminado estas construcciones, ahora nuevamente pide a Hiram que le envíe a alguien para que pueda ayudarle para algunos detalles de estas construcciones. Notemos lo que dice el verso 13-14. El rey Salomón mandó a traer de Tiro al broncista Hiram. Es interesante que este hombre fue recomendado por Hiram, el que tenía su mismo nombre. Podemos decir que Hiram era como el jefe de esta compañía. Y ahora le piden a Hiram, mándame tu mejor hombre, que sea experto en bronce. Entonces él elige a este hombre llamado Hiram y lo envía para que él realice el trabajo que Salomón le habría de encomendar. Notemos lo que dice el verso 14. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí.
y su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, pericia y experiencia en toda obra de bronce. Este vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Aquí hay algunos elementos que podemos aprender, lecciones para aquellos que ocupamos alguna posición en algún lugar, en alguna empresa o en nuestra propia empresa. Aprendamos algunos principios de esta experiencia. El primero es que siempre debemos hacer las cosas bien. Donde quiera que nos encontremos, aunque parezca que nuestro trabajo es insignificante, debemos hacerlo significativo, es decir, debemos hacerlo de manera correcta. Una segunda lección que aprendemos es que nuestro trabajo debe ser nuestra mejor carta de presentación. Cuando buscaron a alguien experto en el bronce, inmediatamente buscaron a Hiram, porque él había hecho bien las cosas y esto le había abierto puertas para llegar hasta el mismo rey Salomón para ser parte de estas construcciones majestuosas. Un tercer aspecto que aprendemos es que debemos buscar lo que nos apasiona y tratar de hacer lo mejor en esa área. Que si buscan a alguien experto en algo, que no exista nadie más que tenga el conocimiento y la pasión que podamos tener en hacer lo que estamos haciendo. Y el cuarto principio es que toda obra que comenzamos debemos terminarla. No podemos dejar nada a medias. Siempre que iniciamos una obra en nuestra vida, a nivel personal, familiar, espiritual, laboral, financiero, lo que sea, debemos terminarlo. Así como Dios comenzó una obra maravillosa en nosotros y la terminará, nosotros también debemos finalizar aquello que comenzamos. Es interesante que el resto del capítulo menciona algunos detalles pequeños de las construcciones de estos tres edificios: la casa de Salomón, la casa del monte del Líbano y la casa de la hija de Faraón. Esto debe ayudarnos a entender que los pequeños detalles de la vida son importantes. Hay detalles que parecen muy pequeños, pero si los descuidamos pueden causar grandes problemas. Salomón se ocupó de todos aquellos pequeños aspectos de la construcción. Nada se le había escapado. De manera minuciosa, él había analizado, evaluado y construido estos edificios, porque sabía que esos pequeños detalles a la larga podían traer grandes problemas. Una pared se viene abajo porque comienza con una pequeña grieta. Muchas veces no le hacemos caso y esto produce problemas terribles. Así pasa también en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Pequeños detalles que dejamos pasar por alto, pero finalmente estos pueden causar graves problemas. Por lo tanto, al igual que Salomón, pongamos atención a los pequeños detalles. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por la experiencia de Salomón. Nos damos cuenta cuán importante es ponerte a ti en primer lugar. Hasta que Salomón hubo construido casa para ti, él comenzó a construir lo demás. Primero debes estar tú en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros hogares. Si hasta ahora no te hemos dado el lugar que te corresponde, ayúdanos a darte a ti el primer lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.